Bien, entonces, durante este decenio, la economía decreció a una tasa promedio anual, ¿no? De menos 1,0%, y mostrando un quinquenio a una tasa promedio. Estos 5 primeros años, el crecimiento pues ha sido casi nada, ¿no? 0%. Y también se evalúa de forma desglosada el segundo quinquenio para este decenio, ¿no? Eh, que aún más presenta un promedio anual de negativo 2%. Eso sería el resumen para iniciar haciendo referencia a este decenio. Eh, También es importante mencionar que esta década, ¿no? fue el único, eh, ha sido la única década en la cual la economía peruana ha registrado una tasa de crecimiento promedio negativa. Hay que tomarlo en cuenta, que es evaluada, evaluada desde los años 50 hasta la primera década del siglo XXI. Bien. Eh, Ahora sí vamos a... Esto también es importante eh, mencionar o ver en un análisis de una tabla parecida también a cómo se viene trabajando en las demás análisis por décadas, ¿no? Que le antecedieron a este decenio. Podemos ver acá, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, vamos a rebajarlo un poquito más, que más o menos es del menos 1%. Y ya esto también se ha mencionado como parte de la descripción. El crecimiento del primer quinquenio de 0,0% y menos 2%. La oferta global acá es menos 1,2%, y el primer quinquenio menos 1% y el segundo en menos 1,5%. Y acá es importante también señalar, bueno, que casi la mayoría de los sectores, ¿no? Lógicamente, si ha habido más que crecimiento, un decrecimiento, están fluctuando en negativo, casi todos, ¿no? Podemos ver desde importaciones, ¿no? El promedio por década, promedio anual, ¿no? Menos 2,8. En lo que refiere al primer quinquenio, perdón, comprendió en esta década, ha decrecido mucho más, ¿no? Si comparamos la relación existente entre quinquenio y quinquenio, ¿no? Entre los primeros 5 años y los 5 últimos años relacionados a esta década. Al menos la última década mejoró con lo que respecta a importaciones. Mm, Podemos ver también en lo relacionado a pesca, ¿sí? Eh, un promedio para esta década es del 8,3. Y el primer quinquenio, pues sí ha sido considerable, ¿no? Digamos que es lo que llama bastante mi atención, al menos en este sector, ¿no? Extractivo, ¿no? En lo que es pesca. Otro que al menos se ha mantenido es el relacionado a energía, ¿no? Es más o menos de 2,7 promedio para esta década, y el primer quinquenio también, pues, ¿no? Un cierto baja, pero se recupera ya para terminar en los últimos años pertenecientes a este decenio. Y todos los demás sí están bastante no favorables, ¿no?
Bueno, otros servicios que por ahí está en positivo, en promedio para la década, pero favorece el primer quinquenio, pero después cae, ¿no? En lo que respecta a los próximos 5 años para completar la década. Lo que corresponde, lógicamente, bueno, mi demanda global es casi parecida a la oferta global. Lo que respecta a indicadores, ¿no? Es casi va de la mano, ¿no? Eh, entonces, ahí se genera ese equilibrio. Más bien una consulta, a ver, jóvenes. Sí existe, sí existiría una relación entre demanda, perdón, y oferta global, ¿cierto? Chicos, jóvenes, ¿se encuentran? Chicos, a ver, están ausentes. Chicos, ¿me escuchan? A ver, vamos a ver. Eh, Dilber se encuentra. A ver, Dilber Gabriel. ¿No está Dilber? Eh, Franklin Zamora. Joven Franklin Zamora. Tampoco. Eh, se encuentra. Se encuentra. Mm, Huablosho Reina. Tampoco. Se encuentra Cercado López. ¿Escucha? Sí, profesor. ¿No se escucha lo que estoy hablando? Me parece que hay bastante ausencia o hay problemas en conectividad. No sé, porque estoy llamando a varios y quería hacer una consulta, ¿no? Y ver relacionado al análisis de estos. Profesor, Sí, diga. disculpe, es que mi internet está un poco lento y le escucho Ah, retrasado. retrasado. Ya, ya. Bueno, Sí, solamente profesor, yo la también consulta recién que les mandaba a estaba, recargar. también la consulta que les estaba diciendo, el por qué, ¿no? O la relación, bueno, sabemos la relación entre oferta y demanda, ¿no? Y cuando analizas cada uno de sus componentes, ¿no? Sabemos en lo que respecta a la oferta, es todo lo que pues una economía produce, ¿no? ¿Recuerdan ello? ¿Sí? Y también un análisis de los componentes de la demanda global, ¿no? Todo lo, digamos, requerido para cumplir las necesidades, ¿no? El caso, por ejemplo, recordamos el consumo privado, ¿no? El consumo privado, ¿no? O como parte de los individuos, ¿no? De las personas que consumen, este, y todo eso, pues, esto se ve a nivel micro y esto se multiplica por cada uno de los individuos que consumen productos, por decir, manufacturados, ¿no? Y esto era en lo que respecta a demanda global y también lo relacionado eh, hay un componente de lo que es inversión también, ¿no? Lo que respecta a exportaciones también como uno de los componentes de la demanda global. Entonces, esa era la situación. Por eso que es importante analizar nuestra oferta, la demanda global, sus indicadores, y podemos ver también, estábamos conversando en una clase que me gustó bastante, ¿no? No estoy diciendo que las demás no hayan sido de las pocas que estoy acá al frente del curso. Me pareció bastante interesante porque se contrastó con la realidad, ¿cierto? Entonces, y miren, espero que, de acuerdo a la última clase que hemos tenido, eh, estábamos viendo los indicadores, ¿no? Así que veíamos una tablita, un reporte parecido a este, pero también yo decía, pues, esto es el tema economía, ¿no? Ese es del asunto o lo que nos importa a nosotros como economistas, ¿no? Pero esto va de cierta forma ligado, relacionado al tema político, ¿no?
Entonces, ¿hay injerencia del tema político sobre la economía? Sí, sí, sí lo hay. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, lo que estábamos analizando la clase pasada y veíamos, por ejemplo, qué repercusión o injerencia podría tener el tema político o las malas decisiones o acciones que puedan tener eh, en torno a este grupo humano, ¿no? Que son supuestamente los políticos, que podría repercutir sobre la parte económica, ¿no? Que es el tema del curso, ¿no? Nuestro tema de interés. Entonces podemos ver a qué trato de explicar, qué trato de mencionar o referirme, es que ese tipo de acciones es lo que me refleja estos indicadores muchas veces, ¿no? A veces decisiones que no son las adecuadas van a repercutir en esto, miren, tan grave está la situación, al menos lo estuvo en esta década, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante señalar, es importante analizar, estudiar el por qué, qué situaciones estaban viviendo. Bueno, yo digo, pues mis padres, nuestros abuelos que vivieron esta década, ¿no? Vivieron esta década, vivieron ese gobierno, o esos gobiernos, esos dos gobiernos, ¿no? De esa década, ¿no? Entonces, es importante esto, expulgar, analizar de fondo y sobre todo estábamos viendo la última clase que estábamos analizando, la década del 70, ¿recuerda? ¿No? ¿Qué estaba pasando? Pero yo hago una pregunta a todo ello, ¿no? Y para ir de la mano, ¿no? Lo digo, ¿por qué ir de la mano? Porque la próxima clase yo voy a dejar, así como lo estoy explicando, con estos datos visual, bastante gráfico, con sus tablas, indicadores, lo relacionado a las próximas décadas. Ok, como parte del sílabo estaba revisando que también, bueno, casi la mayoría ya de los chicos están en el octavo ciclo, entonces pueden hacer un pequeño análisis, y se sustenta en la próxima clase. Entonces también quería ver esta parte, también conversarla al término de hoy día, ¿no? Y entonces nos vamos agrupando, no sé si podamos hacer, somos 24 más o menos, ¿no? Vamos a hacer grupos de 5, creo. Sí, sí, hasta de 4 puede ser. 4 por... Sí, 4 grupos de 6, de 5 más o menos, ¿no? Entonces, para ir analizando las próximas décadas que se aproximan, ¿no? Y ver cómo ha ido evolucionando los escenarios, ¿no? Ya sea el escenario político sobre la economía, también el escenario económico, ¿no? Cómo se ha ido comportando o reaccionando eh, en ese sentido en función a las decisiones tomadas en aquellos gobiernos del pasado, ¿no? Bien, entonces, no sé si hasta ahí ya se está recuperando un poco su señal. Está, a ver si alguien me dice, ¿alguien está mejorando su señal o siguen con ese problema? ¿Están abandonando ya la... Chicos, ¿alguien está a ver, Marlon está? ¿Está mejorando su señal o no sigue el Sí, sí, problema? profesor. ¿Se Sí. escucha? ¿Se escucha Escuché ahora? que son grupos. ¿Se escucha ahora un poco Sí, sí, mejor? profesor. ¿Sí? ¿Se escucha ahora un poco Sí, mejor? profesor. Ya, genial, genial. Sí, porque estoy hablando y no, al menos me siento como que bien raro, como que no escucho por ahí detrás de la lacto o la computadora una respuesta, ¿no? Menos uno que me diga, sí, profesor, está bien. Bien, entonces en ese sentido vamos a seguir. Vamos analizando lo relacionado al primer quinquenio, ¿no? El quinquenio que va del 81 al 85, ¿no? Bueno, en este periodo se optó por una línea más favorable a la actividad privada. Miren, entonces, ¿qué podemos analizar acá? Bueno, lo digo yo, ¿por qué? Porque la clase pasada eh, había un problema al menos con la actividad privada, no parte del gobierno, ¿no? Los que encabezaban el gobierno de esa década del 70, ¿no?
le estaban perdiendo la confianza, ¿no? Estaban expropiando actividades o iniciativas privadas, ¿no? Extranjeras, decían, ¿no? No sé si recordamos un poco. Entonces, pero miren, acá como que hay una especie de, el gobierno, ¿no? Al menos este quinquenio, ¿no? Y le están otorgando esa confianza, ¿no? Entonces sería bueno acá resaltar, ¿no? Dice, por una línea más favorable, ¿no? O sea, eh, obviamente comparado pues con la década del 70, de hecho, sí, sí le están considerando, ¿no? O dando esa oportunidad. Y acá resalto ello porque también en la década del 70 se le estaba perdiendo o no se le estaba tomando en cuenta, considerando porque querían generar empresa desde el mismo estado, del mismo gobierno, ¿no? Quería generar empresas nacionales, por decirlo así, ¿no? Y para eso querían expropiar, ¿no? Eso es lo que más o menos lo que nos quedó como parte de la clase pasada, ¿no? Entonces fue considerado como un punto central en la estrategia de desarrollo y enfatizar acá quiero resaltar con amarillito. Entonces impulsó importantes proyectos mineros, ¿no? De exportación como Cuajones, ¿no? Quiero resaltar Cojón. Cerro Verde son, repito, proyectos mineros de exportación y Tintaya y media docena pues de compañías petroleras, ¿no? Firmaron contratos de desarrollo de exploración, contratos de exploración y desarrollo, perdón. Sin embargo, los resultados reportados, miren, sin embargo, los resultados reportados no fueron favorables. Entonces, se implementó una política de privatización y una nueva ley agrícola que facilitaba la venta de la tierra. Entonces, eh, se trató también la situación de remover las distorsiones, ¿no? Y liberándose pues las importaciones, ¿no? También veíamos un poco lo que estaba pasando de lo relacionado con importaciones y exportaciones. Bien. En los años de 1980 y 81, el crecimiento de la demanda fue liderada por la inversión. Bueno, acá lo está mencionando, ¿no? Es la iniciativa, ¿no? Esta, lógicamente, incrementó el 36,8% en el año 80 y se vio un incremento, perdón, y se vio una disminución del 22,2% en el 81 como reacción a las buenas expectativas de exportación. Pero acá está sucediendo una recesión internacional, más o menos por estos años, eh, con la consecuente subida de la tasa de interés internacional. Y también, miren, es importante, bueno, no creo que recuerden ustedes, pero quizás sus padres, sus abuelos les habrán contado que se produjo pues un fuerte fenómeno del niño, ¿no? Obviamente esto trajo efectos negativos. Entonces, es importante señalar, de repente, pues antes, por ejemplo, cuando yo no alcancé este niño, todavía no tengo recuerdos, pero cuando hubo el niño en el 1998, sí fue fuerte. No sé si alguien de ustedes recuerda, pero bueno, eh, todavía no estaba en la universidad, todavía no conocía temas de economía, pero a veces uno lo toma a la ligera, ¿no? Cuando no tienes ese análisis, ese criterio, entonces dice, bueno, va a ser una simple lluvia, va a ser algo así sencillo. Entonces tú piensas que un fenómeno así no va a tener una repercusión bastante álgida o no, o fuerte sobre la economía. Pero bueno,
Y eso es lo que uno piensa antes de instruirse o estudiar una carrera de economía. Pero ya cuando la estudias te das cuenta que sí, lógicamente sí, tiene un impacto, y qué impacto, ¿no? Un impacto bastante severo, ¿no? En la economía. Entonces, eso es lo que también se estaba viviendo en esta década, al menos en los primeros años, como se figura acá, en 82, 83. Bueno, aunado a los escasos éxitos de las compañías petroleras extranjeras. Bueno, esto también lo menciona en la parte de arriba, ¿no? Que se estaba dando confianza, pero no, al menos sin embargo, los resultados no fueron los favorables, ¿no? Es lo que está mencionando por la ola de minería o empresas extranjeras. Entonces, bien, así, más o menos en el año 81, la economía más o menos expandió en un 5,6% más o menos, para luego contraerse en el año 82, ¿no? Posterior al que estamos, bueno, ya está acá en curso, 82. Bueno, cuando me refiero a contraerse, obviamente, pues a reducirse la producción más o menos en menos del 1%, algo como el 0,2. Y en el año 83, ¿no? También se ha reducido, o sea, contraído, ¿no? Eh, la producción, ¿no? Más que ha crecido, ha decrecido, ¿no? En 10,4%. En tanto, interesante mencionar que la inflación pasó de cifras, miren, de 2 a 3 dígitos. Imagínense, de 2 a 3 dígitos. Eh, en lo que va del año 83, alcanzando eh, 100, más o menos 120%. eh, y en el año 84, ¿no? Después a este año, más o menos, la economía logró recuperarse, ¿no? Eh, al menos creciendo 3,6%. Y ahí es donde de repente varios de nosotros tenemos conocimiento acerca de la decisión de no pagar los intereses de la deuda, ¿no? La deuda pública que tenía nuestro país, ¿no? Que se había estado incrementando de forma sostenida desde el año 80 más o menos. Entonces, en el año, también mencionar, en el año 85, en el año 85, eh, el PBI, ¿no? O sea, posterior, ¿no? Estamos en el 84, en el 85, el PBI aumentó 2,1%, eh, alcanzando un nivel, ¿no? De más o menos 167.219 millones de soles eh, a precios constantes. Este es un nivel prácticamente igual al registrado en el año 80, 1980. Por lo que el PBI, durante el lustro registró un promedio, me refiero durante el primer lustro, registró un crecimiento promedio anual del 0,0. La tasa de inflación
del año 84 fue más o menos, ya estaban hablando de 2 a 3 dígitos, es algo, un promedio de 111,5%, imagínense. Y como vemos que la inflación empezó a descontrolarse totalmente, ¿no? De año en año vemos de que esto se superaría, al menos la inflación superaría el año anterior, ¿no? De forma grave, ¿no? En 158,3, ¿no? Más o menos incrementaría algo como el 37% más o menos, ¿no? Bien. En el quinquenio, la demanda interna decreció a una tasa promedio de menos 1,4%, la demanda interna. Lógicamente por el acelerado ritmo de crecimiento de la inversión. Ya estábamos, y cuando estaba mencionado o puse la tabla, estaba haciendo referencia a la demanda, ¿no? Que era la demanda, los componentes. Eh, Creció un promedio de menos 1,4% por el acelerado ritmo de crecimiento de la inversión. Vemos que obviamente pues esto está afectando, ¿no? A la demanda interna. Importante también señalar que las exportaciones crecieron a un ritmo de 1,2 promedio anual y las importaciones disminuyeron a una tasa promedio de menos 8,0%. Mm, ¿Qué más es importante señalar aquí? A ver, ok. En el conjunto de actividades económicas eh, mostraron mostraron ritmos de crecimiento positivo. Más o menos ya veíamos en la tablita, ¿no? La pesca, que es lo que salta a nuestra vista, ¿no? En esta parte. Sí, la pesca muy contrariado a todos los demás, que casi todos, ¿no? Son negativos, ¿no? Entonces, podemos ver acá un crecimiento positivo en la agricultura de 2,7, 9,1. Bueno, y también los servicios gubernamentales también. En cambio, presentaron tasas de crecimiento negativas de extracción de petróleo. Bueno, el tema energético, minero, ¿no? Menos 0,7%. Y la manufactura, también el tema de construcción, casi todas las actividades que hemos podido ver están en negativo, ¿no? El comercio también. Entonces, imagínense, pues, yo veo esto, lo caótico que pudo ser haber vivido, ¿no? En esa década, ¿no? En esa época de repente, pues, es triste, se buscaban el sustento, ¿no? Cómo mantener a sus familias, ¿no? Quizás de repente, yo en esa época ya tenía mis 3, 4 años más o menos, ¿sí? Alguien está al interno. Que, ok, quiere agregarse a alguien un momento. Entonces, imagínense más o menos, yo en esa época tenía mis 4 años, 5 más o menos. Entonces, quizás un niño no sienta, ¿no? Lo crítico. Pero sí, sí recuerdo bastante a partir del 85, 86, veía las largas colas que se hacían, ¿no? Y también como eres un niño, todo lo tomas bonito, ¿no? Todo lo tomas bastante tranquilo, el problema no es contigo.
Entonces, pero imagínense, pues nuestros padres que tenían que darnos, bueno, que darme que